A ver, lo que tenemos que entender dentro de lo que es la provincia de Santa Fe, que nosotros no tenemos un retroceso, es decir, no volvemos a ninguna fase. Esto significa que sí se van a extremar los controles y vamos a tener que estar atentos, obviamente, en relación a estas medidas que sí están dispuestas, que me parece que, bueno, hay una que es la que más preocupa, que es sobre todo el ingreso y el egreso a la provincia de Santa Fe, es decir, entendiendo que dentro de la provincia nosotros vamos a circular con los permisos, que ahora lo vamos a explicar, pero sí se nos va a complicar todo lo que es el ingreso y el egreso de Santa Fe, porque lo que se está justamente a partir de esta medida exigiendo es que aquel que haya salido por distintas cuestiones y vuelva a ingresar a la provincia, va a tener que tener un hisopado de 72 horas antes, ¿no?, al ingreso negativo. Obviamente que esto genera algunas cuestiones, sobre todo en aquellas actividades que son esenciales. Ya hay reclamos en cuanto a los transportistas, porque bueno, sabemos que también dentro de la provincia, es decir, no hay un autoabastecimiento y hay obviamente un montón de actividades que requieren de estos viajes y están pidiendo justamente que se exima de la cuestión de la prueba del hisopado. Dentro también de otras medidas está también la cuestión de, sobre todo en el departamento Rosario y también trabajando con los demás municipios, la suspensión por el plazo de 14 días de todo lo que son los encuentros familiares y afectivos, porque realmente lo que se determina es que a partir del encuentro y de las reuniones, que lamentablemente no se respetaron en cuanto a la cantidad de gente, sabíamos que podíamos reunirnos hasta 10 personas, esto no se respetó, y a partir de ahí se generó después el contagio nuevamente y la curva ascendente. Sí, bueno, se entiende que podrán seguir las reuniones en los bares o restaurantes, porque ahí sí se respetan a rajatabla los protocolos, pero lamentablemente justamente se adoptan estas medidas porque a partir de que no se cumplieron, ya sean los encuentros que se realizaban en casas y demás, bueno, sabemos que hubo incluso detenciones por haber realizado fiestas, reuniones incluso en boliches, reuniones de mucho más de 10 personas, y todo esto lamentablemente nos complica, siendo que veníamos bastante bien en relación a lo que era Buenos Aires. El uso de tapabocas, que también va a ser obligatorio. Ya en Rosario ayer hubo 150 personas que fueron multadas, las multas son bastante altas también, y bueno, se considera que también el uso, digamos, de los barbijos es lo que sinceramente es bastante, por lo menos, es bastante bueno en el resultado para evitar el contagio, y esto sabemos que en otros lugares del mundo se sigue implementando también con multas bastante altas. El tema es que se puedan respetar los protocolos, lo mismo pasa con las actividades laborales, es decir, acá nosotros no estamos regresando a una fase, pero sí el tema de que todos podamos seguir cumpliendo las actividades, sobre todo también las actividades laborales, que sabemos que son indispensables por la crisis también económica que estamos atravesando, pero que se respeten los protocolos, eso es lo que se está pidiendo, es decir, que no haya una suspensión de las actividades, pero sí que tratemos de disminuir aquello que, bueno, no resulta imprescindible. Lo mismo el tema del compartir el mate, es decir, todas estas cuestiones, y evitar sobre todo los encuentros familiares donde, bueno, se compartían comida, bebidas, que todo eso incrementó y, bueno, no se podía evitar el distanciamiento. Por eso en los bares y los restaurantes se considera, por supuesto va a haber muchísimos controles, sabemos que también hubo muchas clausuras por no respetar el distanciamiento. Estos controles se van a hacer conjuntamente con la policía, las municipalidades y el Ministerio Público de la Acusación, esto es, los fiscales. ¿Por qué? Bueno, porque justamente volvemos a esta situación. Se entiende que el incumplimiento a este aislamiento social, preventivo y obligatorio, que no hemos cansado de repetirlo en este tiempo, tiene que ver y está previsto cuando se estableció esta medida. Se consideraba que el incumplimiento a este aislamiento implicaba un delito penal, consagrado en nuestro Código Penal, y además justamente con toda nuestra normativa y la Constitución Nacional, que tiene que ver con proteger la salud pública. Entonces, frente a esta pandemia, justamente se le da el alcance de el incumplimiento acarrea un delito penal. Entonces, a partir de ahí interviene también lo que es Fiscalía. Dentro de lo que es Rosario, sabemos que se crearon unidades específicas para la investigación del COVID, y fuera de lo que es Rosario están interviniendo los fiscales, obviamente que están en turno, también para, digamos, la investigación de estos delitos.
Lo que hay que dejar en claro entonces que para circular dentro de la provincia también necesitamos permisos, ya sea, y esto aclararlo, ya sea para aquellos que se trasladen, porque obviamente puede existir la necesidad por cuestiones laborales, sabemos que existen permisos en actividades esenciales y no esenciales, y después se genera mucho, Cari, obviamente acá en la zona, la necesidad de acudir a Rosario por tratamientos médicos, por cuestiones de salud, para realizar estudios. No es que eso no se puede realizar, esto dejarlo en claro, pero sí necesitamos contar con este permiso. Es muy fácil tramitarlo, se ingresa directamente a la página, todo lo que se llama permisos de circulación, están establecidos allí las distintas posibilidades para obtener estos permisos. Los permisos que tengan que ver con estos permisos especiales, que tienen que ver con trasladarse, por ejemplo, por cuestiones médicas, tratamientos prolongados, realización de trámites que no podemos postergar, cuestiones familiares, por la atención de algún familiar cercano o de los hijos, que volvemos también con estas cuestiones de los regímenes de comunicación. En todos estos casos vamos a necesitar contar con el permiso de circulación, que se va a otorgar por 24 horas y por eso lo que generalmente se hace, se saca el día anterior, justamente tomando en cuenta la cantidad de horas que vamos a necesitar para poder hacer este traslado. Es importante decir esto porque si realmente nosotros nos tenemos que trasladar y no contamos con este permiso, ahí vamos a estar incumpliendo y vamos a estar complicados en cuanto se nos labra un acta y eventualmente puede haber incluso una causa penal. Sí, básicamente volver a hacer hincapié con esta situación de la causa, de la parte penal. La gente, un poco se sorprende porque cree que la detención o el control en relación a los permisos o aquello que justifique el viaje simplemente queda en esa situación de una detención, una demora o un acta. Lo que quiero dejar en claro es que esa detención puede transformarse en una aprehensión policial para después sí transformarse por parte del fiscal, si así lo considera, en ya una medida diferente que no va a quedar con el simple arresto o aprehensión de esa situación, sino además con una detención legal y que puede tener una causa penal, con lo que ello genere. Las sanciones frente a este incumplimiento y la comisión de este delito son graves. Entonces, que aquel que tenga alguna de estas situaciones o alguna de estas complicaciones no quede con la cuestión de que simplemente es una aprehensión o una detención en el momento y una simple acta, porque es muy posible que a posteriori sea citada una audiencia imputativa y posteriormente a una acusación con un juicio penal.